Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven, Sígueme de esta semana, que se titula Yo soy la ley y la luz, y comprende los capítulos de Tercer Nefi del 12 al 16. Quisiera que fueseis perfectos, declaró Jesucristo en Tercer Nefi 12:48. Él dio varias formas en las que podemos ir perfeccionándonos. Esta ley superior es una invitación. Es otra forma de decir, venid a mí y sed salvos. Al igual que la ley de Moisés, esta ley nos orienta hacia Cristo, el único que puede salvarnos y perfeccionarnos. Él dijo, he aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin y viviréis. El primer tema que vamos a ver es las enseñanzas del Salvador nos muestran cómo ser verdaderos discípulos. En los capítulos del 12 al 14 encontramos las bienaventuranzas y otras enseñanzas que Jesucristo enseñó a los nefitas. En ellas podemos enmarcar algunas actitudes o comportamientos que un discípulo de Jesucristo puede tener para poder ser más como Jesucristo. En Tercer Nefi, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: Bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12 que yo he escogido. Por tanto, bienaventurados sois si creéis en mí y sois bautizados. Y también más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras por razón de que testificaréis que me habéis visto. Estos versículos no se encuentran en la Biblia y son muy importantes para saber que estas palabras están dirigidas a aquellos que creen y están dispuestos a hacer convenio. Una de las cosas que califica a una persona para llegar a ser un discípulo de Jesucristo es creer en las palabras de los profetas y hacer convenios con Jesucristo. En Tercer Nefi 12, versículos del 3 al 5, encontramos que dice: Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos los que lloran serán bienaventurados, porque ellos serán consolados. Y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En estos versículos podemos reconocer a aquellos que reconocen su necesidad espiritual y son humildes al acudir a Cristo. Otra de las características de los discípulos de Jesucristo es que cultivan la humildad. En Tercer Nefi 12, del 6 al 8, encontramos que dice: Bienaventurados los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice: Bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Con hambre y sed de rectitud se refiere a aquellos que cumplen con los mandamientos y por lo tanto serán llenos del Espíritu Santo. Otra característica de los discípulos es que cultivan o son obedientes. En Tercer Nefi 12, versículo 7 y capítulo 13, versículo 14, encontramos que dice: Y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por misericordiosos también se entiende a aquellos que perdonan. Un discípulo de Jesucristo perdona a otras personas. En Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 10, encontramos que dice: Bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que de buena manera sufren persecuciones y tribulaciones por causa de su fe. Una característica de los discípulos de Jesucristo es que cultivan la paciencia.
En tercer Nefi 12, versículo 13 y 14 encontramos que dice: Doy a vosotros ser la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Y en el versículo 14 dice: Doy a vosotros ser la luz de este pueblo, por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo. Con estas dos analogías nos da a entender que aunque sean pocos los discípulos de Jesucristo, estos pueden tener una gran influencia. En el versículo 13 menciona que si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada la tierra? La sal puede perder su sabor cuando se contamina con otras sustancias que hacen que deje de cumplir la función de tener ese sabor. Y es una analogía en el sentido de que también si nosotros nos contaminamos con cosas del mundo, entonces dejaremos de ser la sal de la tierra. Otra característica de los discípulos es que son una influencia positiva en su entorno. Aunque sean pocos, son los que pueden dar luz o sabor a la tierra. En tercer Nefi 12, versículos 22, 44 y 9 dice: Quien se enoje con su hermano corre peligro de juicio. En el versículo 44 dice: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en el versículo 9 dice: Bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En estos versículos podemos ver el enojo o la parte que cuando una persona se enoja no estaría o corre peligro de juicio. Y en cambio, por otro lado, aquellos que son pacificadores, aquellos que tienen amor en su corazón o ayudan a otros a ablandar a su corazón, son pacificadores. De manera que una característica de los discípulos de Jesucristo es que domina su temperamento y ayuda a otros. En tercer Nefi 12:28 dice: Quien mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Codiciar es desear aquello que no se tiene. Y en este versículo nos enseña que debemos de dominar nuestros pensamientos y nuestras concupiscencias. De modo que otra característica de un discípulo de Jesucristo es aquel que domina sus pensamientos o sus emociones o sus concupiscencias. En tercer Nefi 13:19 dice: No os acumuléis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho corrompen y los ladrones minan y roban. En estas escrituras y más adelante también se habla acerca de el amor a los bienes materiales. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí estará nuestro corazón. De manera que podemos aprender que otra de las características de un discípulo de Jesucristo es que tiene su corazón en los tesoros espirituales. Estas son algunas de las características que yo encontré para ser un discípulo de Jesucristo, pero puede haber otras más. El siguiente tema que vamos a ver es la invitación de Cristo de ser perfectos nos da esperanza. En el versículo 48 del capítulo 12 de tercer Nefi, Jesucristo nos pide: Por tanto, quisiera que fueseis perfectos, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo utiliza la palabra quisiera y con ello nos da a entender que Él desea que seamos perfectos, pero además que podemos realmente en algún momento dado ser perfectos. No de la noche a la mañana, no el día de hoy, no en esta tierra,
pero sí nos da una esperanza en que si Cristo cree y desea que seamos perfectos es porque podemos en algún momento llegar a ser perfectos. En su discurso, Sed pues vosotros perfectos. Con el tiempo, el elder Jeffrey R. Holland enseñó: ruego que no dejemos que nuestras imprudencias humanas y las inevitables flaquezas que aún los mejores hombres y mujeres a nuestro alrededor nos vuelvan cínicos sobre las verdades del Evangelio, la veracidad de la Iglesia, nuestra esperanza por el futuro o la posibilidad de la divinidad. Si perseveramos en algún momento de la eternidad, nuestro refinamiento habrá terminado y será completo, que es lo que en el Nuevo Testamento significa perfección. El siguiente tema que vamos a ver es: nuestros pensamientos conducen a acciones. Anteriormente veíamos que un discípulo de Jesucristo domina sus pensamientos y su temperamento. ¿Qué puedo hacer para controlar mis pensamientos? Para que mis pensamientos me lleven en la dirección en la que Jesucristo espera. ¿Y qué puedo hacer también para controlar mis emociones? En su discurso Pensad en Cristo, que se encuentra en La Leona de junio de 1989, el profeta Ezra Taft Benson mencionó: se ha comparado la mente con un escenario en el cual se puede representar solo un acto a la vez. Desde uno de sus lados, el Señor, que realmente nos ama, trata de apuntarnos aquello que nos proporcionará bendiciones, mientras que desde el otro lado el adversario, que nos aborrece, trata de apuntarnos lo que nos traerá maldiciones. Vosotros sois los directores de escena de vuestra propia mente, puesto que vosotros sois los que decidís qué pensamientos ocuparán vuestra mente. Seréis el producto de vuestros pensamientos, de lo que permitáis que ocupe constantemente el escenario de vuestra mente. Si vuestros pensamientos determinan lo que somos y hemos de ser como Cristo, nuestros pensamientos, por lo tanto, deben ser cristianos. ¿Qué recursos puedo utilizar para ayudar a controlar mis pensamientos y mis emociones? El elder Boyka Packer enseñaba algunos de ellos también en un discurso muy similar, y él hablaba acerca de que podemos en algún momento cantar un himno, aprender una escritura de memoria y recitarla. Podemos también prestar servicio. Podemos llamar a un amigo para platicar. Podemos hacer ejercicio. Podemos salir a caminar. Podemos orar. Podemos tranquilizarnos y meditar. Podemos leer las escrituras o podemos escuchar un discurso. ¿Cuáles otros recursos has tenido tú para ayudar a controlar tus pensamientos? Sí, el siguiente tema que vamos a ver es: nuestro servicio y adoración deben hacerse por las razones correctas. En 3 Nefi 13, versículo 16 dice: y además, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas de semblante triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su galardón. Hipócritas o farsantes es un actor de teatro o gente que aparenta ser algo que no es. En su discurso Llegar a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el elder Robert D. Hales en abril del 2017 enseñó: tales hombres y mujeres se centran en dominar un atributo o una acción específicos, sin que esto necesariamente suponga que en su corazón han llegado a ser como Él es. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el servicio, las oraciones y los ayunos que ofrezcamos sean sinceros y libres
de hipocresía? Y por último, el último tema que vamos a ver es: si procuramos buenas cosas del Padre Celestial, recibiremos buenas cosas. En tercer Nefi, capítulo 14, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En estas escrituras encontramos tres palabras: pedir, buscar y llamar, los cuales implican una acción de nuestra parte. Y el Señor entonces promete que al que haga estas cosas, el Señor le contestará. ¿Qué implica cada una de estas palabras en cuanto a lo que el Señor nos invita a hacer para que Él nos pueda dar? En su discurso Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas, dado por el presidente Russell M. Nelson en abril del 2018, enseñó: oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades. Sí, los anhelos mismos de su corazón. Y luego escuchen, anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. ¿Qué conocimientos necesito yo ahora para mi vida que el Señor me puede revelar o el Señor me puede dar? Podemos poner a prueba la virtud de la palabra de Dios con estas escrituras. El Señor está dispuesto a hablarnos y a contestar cuando nosotros pedimos, llamamos, de acuerdo como Él lo ha dicho. Sin embargo, en algunas ocasiones puedo pensar que Dios no contesta mis oraciones. Hay algunas escrituras que nos pueden aclarar por qué a veces pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones. La primera de ellas es Isaías 55, del 8 al 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al leer esta escritura pienso en una historia titulada El grosellero, del elder Hugh B. Brown, que fue apóstol de la iglesia. Y él en un momento dado pensó que el Señor no le estaba contestando sus oraciones. Pero más adelante en su vida se dio cuenta que el Señor estaba buscando una cosa más alta para él. En el Amán 10, del 4 al 5, dice: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí te bendeciré, sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Si pensamos que el Señor no contesta nuestras oraciones, puede ser porque estamos pidiendo contrario a la voluntad de Dios. En tercer Nefi 18:20 encontramos que dice: y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. En esta escritura nos da dos partes importantes de pedir y que se nos dé. Una es que la cosa que estamos pidiendo sea justa para nosotros y para otras personas. Y la segunda es creyendo que recibiréis. Muchas veces nuestra petición requiere de paciencia, requiere de tiempo,
requiere de refinamiento o de perfeccionamiento. Y no es simple y sencillamente con una sola oración que hagamos esperar recibir la respuesta. En Doctrina y Convenios 9, del 7 al 9 dice: He aquí, ¿no has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme? Pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. El proceso de la revelación implica una acción de mi parte o de nuestra parte. Dios no va a concedernos todo libremente, sino que Él espera que nosotros pongamos en acción nuestra propia parte para poder Él darnos la suya. Y en Doctrina y Convenios 88-64 dice: Cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre, os será dada si es para vuestro bien. El Señor sabrá cuándo es para nuestro bien, en qué momento es para nuestro bien. En el mismo discurso del presidente Russell M. Nelson, él termina diciendo: ¿Quiere Dios realmente hablarles? Sí. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. Me puedo imaginar a un hombre tratando de contener a un río con la fuerza de sus brazos y ver el torrente de lo que el Señor está dispuesto a darnos en conocimiento, en bendiciones, en ayuda, en guía, siempre y cuando estemos dispuestos nosotros a pedirle, a trabajar y a obedecer en este proceso de la revelación. Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún otro comentario o enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF y un cuaderno de trabajo de esta clase en la caja de información de este video.